social, económico y político para que pueda salir adelante una buena ley, una ley eficaz de cambio climático y transición energética también en Baleares. Sin más, voy a dar paso al primer ponente de esta jornada sobre movilidad sostenible en Baleares. El primer ponente es Antonio Lucio, es abogado, profesor de movilidad sostenible en varios másters en la Escuela de Organización Industrial y también fue director de la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y nos va a hablar de movilidad urbana, gobernanza de una realidad compleja. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar de lo que entiendo que es un proceso de conocimiento compartido en el que están las instituciones y las entidades sociales, la sociedad civil, las empresas de las distintas islas de Baleares. Y el planteamiento que yo les traigo no es tanto sobre el qué hacer en materia de movilidad sostenible, sino cómo hacerlo, ¿no? El problema de cómo hacerlo. De ahí que haya colocado en el título, haya colocado el foco y, por tanto, el título en la realidad tan compleja de lo que se conoce como movilidad sostenible, ¿no? Una realidad difícil, complicada, en la que debemos todos ser conscientes que es un verdadero desafío a la inteligencia y al conocimiento de todos. Hace unos 50 años se implementaban, se hacían esfuerzos en términos de infraestructuras como el que aparece en la foto, es el Scalestri que estaba en la plaza de Atocha, en Madrid. Es un lugar donde a lo mejor la mayoría de ustedes pues, han pasado porque está la estación de Atocha, es un sitio muy frecuentado. A finales de los años 60 se consideraba que este era el tipo de solución y, por tanto, había que hacer un esfuerzo de imaginación en términos de ingeniería, esfuerzo económico, esfuerzo de organización del tráfico. Pues bien, esa infraestructura fue removida en el año 86 por el alcalde Tierno Galván. Digamos que deconstruyó lo que se había construido a finales de los 60 y pensado en los 60. Es el ejemplo de una manera de actuar que claramente está superada. Existe bastante consenso en este sentido. A lo que nos enfrentamos, por tanto, es a conseguir inteligencia a la hora de abordar esta realidad compleja por otras vías, donde las infraestructuras van a ser importantes, pero no las infraestructuras desde una confianza ciega en ellas, que uno la coloca en el nudo de entrada de la ciudad y se olvida fundamentalmente de qué pasa aguas arriba de esa infraestructura, ¿no? La inteligencia, por tanto, la movilidad sostenible es un reto de inteligencia colectiva y yo me centro en 4 cuestiones. La primera es la propia dimensión de sostenibilidad que cabe exigir de la movilidad. No voy a entrar en ella, doy por hecho que está asumido más cuando existe en ciernes una ley de cambio climático y existe un plan sectorial director de movilidad de las Islas Baleares. Doy por hecho que la mayor está aceptada por todos. La mayor es que la movilidad, los impactos de la movilidad urbana en términos de emisiones de CO2 y, por tanto, de contribución al efecto de cambio climático, la movilidad urbana como fuente de generación de contaminantes locales y afección a la salud también es una premisa sobre la que trabajamos. Su impacto en términos de consumo excesivo energético, con las consecuencias económicas y también energéticas, el impacto social en términos de accidentalidad, la fragmentación del territorio de las infraestructuras periurbanas y el impacto sobre el tejido urbano. Entiendo que son premisas asumidas por todos,
pero es un ejercicio de inteligencia advertir y saber dimensionar y saber monitorear los niveles de capacidad de carga y los niveles de insostenibilidad de la actividad de la movilidad y de las infraestructuras de la movilidad. El punto 2, 3, 4 y 5 plantean respuestas, pretenderé abordar las respuestas que se dan a esa realidad compleja que es la movilidad urbana. Las políticas públicas, más allá de las políticas públicas propiamente, la nueva cultura de la movilidad, la mentalidad, el imaginario, los valores sociales, las tecnologías, sobre todo las TIC, aunque no solo las TIC, y los nuevos modelos de negocios, la aportación de las empresas. En cada una de estas 4 dimensiones es necesario un esfuerzo de inteligencia muy grande, y un esfuerzo de inteligencia no solo de las instituciones y de los organismos públicos, del sector público, sino también de las empresas y también de la sociedad civil. Hace falta una inteligencia colectiva en ese sentido, y estamos actuando sobre un hábitat donde intervienen muchos factores. Aquí aporto un esquema, como otros muchos que podían aportarse de una entidad de consultoría, donde se distingue cómo el sistema de la movilidad urbana está condicionado por las políticas y las regulaciones, pero también por el diseño del uso del suelo, por la planificación urbana y también por las preferencias y las conductas de los ciudadanos. Es lo que está en color crema o naranja suave. Los operadores de la movilidad son otro factor que influye muchísimo. Estos operadores o actuantes de la movilidad son, desde luego, los propietarios de los vehículos privados, el transporte público, los usuarios de la movilidad en términos de andar y bicicleta, y los nuevos servicios de la movilidad, que es una categoría general. Ahora bien, todo esto está condicionado por la tecnología, qué tecnología disponemos, está asequible, está integrada de verdad en el mercado respecto a este sistema, qué capacidad de financiación de estas actuaciones y cuáles son los modelos de negocios que están implicados en este ecosistema de la movilidad, un ecosistema complejo. Políticas públicas, y es el tema fundamental donde querría trasladar el principal mensaje. En la imagen ven la portada de un libro que se llama El tráfico en las ciudades, de un señor que se llama Colin Buchanan, seguramente muchos de ustedes le conocen. Acabó siendo Sir Colin Buchanan, porque se valoró muchísimo la contribución que hizo a este problema en Gran Bretaña. A finales de los años 50, las ciudades británicas, las más importantes, tienen ya unos problemas de tráfico muy importantes. Y no solo en términos de smog, de contaminantes, sino de congestión, incluso de preocupación por la destrucción de la calidad del paisaje urbano, de la propia calidad del paisaje urbano. De manera que el gobierno británico, muy preocupado por esta cuestión, encarga a un grupo de expertos, liderados por el profesor Buchanan, un informe sobre la cuestión. Ese informe se presenta en el año 62 y tuvo tal interés que se consideró la conveniencia de hacer una versión divulgativa para todos los públicos, que se publica en el año 62, en la Penguin Editor, y que está traducido al español, yo creo que desde primeros de los 70, en la editorial Tecnos. Este libro sigue teniendo una vigencia enorme y la verdad es que uno siente que se ha avanzado poco. Y se ha avanzado poco no tanto porque no se hayan imaginado y puesto encima de la mesa las soluciones, entre comillas, sino porque no estamos acertando en saber cómo implementar esas, entre comillas, soluciones. Para que se hagan una idea, en este libro entre las medidas más importantes que se recomiendan, después de análisis, diagnósticos, etcétera, está lo que llama el profesor Buchanan áreas ambientales. Áreas ambientales es
prácticamente lo mismo que se viene sugiriendo desde Barcelona y se ha implementado de las supermanzanas. O es lo mismo que en Madrid se llaman APRs y que ahora va a hacer una ampliación significativa. Es entender la red viaria de la ciudad y del área metropolitana desde una jerarquía, de manera que hay unas redes o una red de vías fundamentales que actúan como distribuidores o como colectores, pero hay grandes zonas en las que no se permite el tráfico de paso. No permitir el tráfico de paso implica que solo acceden los residentes o los servicios con los protocolos correspondientes o los invitados a los residentes. Eso ya está en un informe en el año 60, 61, 62 y lo estamos empezando a implementar ahora. Bien, el principal mensaje del trabajo de Colin Buchanan. No hay bala de plata, sino policy, eso es mío, no, perdonen, es el título. Lo que dice Colin Buchanan es: lo mejor es evitar de plano el término solución. Por eso decía solución, entre comillas. Evitemos de plano el término solución, porque el problema del tráfico, él lo llamaba tráfico, ahora lo llamamos movilidad, no es tanto un problema que espere una solución, cuanto una situación social a la que hay que enfrentarse con políticas, pero ¿cómo? Pacientemente aplicadas durante cierto periodo y que deberán revisarse de vez en cuando a la luz de la marcha de los acontecimientos. Bueno, puede parecer algo obvio, puede parecer algo elemental, seguramente lo leemos, lo escuchamos aquí y todos estamos de acuerdo, pero elaborar políticas es algo que requiere un especial esfuerzo, si son dignas de tal. Darles un periodo paciente de aplicación es algo que desgraciadamente no disponemos, no se aplica. Y en tercer lugar, una revisión de vez en cuando, a la luz de la marcha de los acontecimientos. No tenemos práctica de evaluación de políticas públicas, ya no solo de esta que es tan compleja y tan conflictiva, casi de ninguna. Necesitamos desarrollar mucha pedagogía en términos de evaluación de políticas públicas y de dar a las políticas tiempos de duración suficiente y definirlas adecuadamente. Con esto yo casi ya daría por trasladado el mensaje, pero vamos a añadir algunas cuestiones más. La Agencia Internacional de la Energía, lógicamente, se plantea la dimensión energética de la movilidad urbana fundamentalmente desde la perspectiva de la seguridad energética, pero evidentemente cuando está hablando de la seguridad energética está hablando de cambio climático, está hablando de calidad del aire, está hablando de recuperación de calidad en general en las ciudades. Pues bien, el documento que sacó hace 3 o 4 años sobre esta cuestión lo llamó una historia de ciudades renovadas, una guía política acerca de cómo transformar las ciudades mejorando la eficiencia energética en los sistemas de transporte urbano. La eficiencia energética es la principal directriz para ellos. ¿Qué es lo que proponen? Proponen lo que llaman ellos política pathway, marcos de gobernanza para responder a los problemas. La Agencia Internacional de la Energía está diciendo, para conseguir sistemas de transporte urbano, incluyendo todos esos ecosistemas de movilidad, necesitamos marcos de gobernanza, donde se definan políticas, donde se evalúen, donde se deje tiempo para implementarlas. Necesitamos política pathway. Viene a ser lo que decía Buchanan, en esa línea, ¿no? Muchísimos años después, ¿no? Pues 50 años después. Y, por supuesto, estas políticas pasan por 3 grandes tipologías de actuaciones. Las que tratan de evitar viajes, podemos ser más eficientes, podemos evitar viajes. Aquellas medidas que persiguen y que deben ser eficaces en términos de cambio modal,
de pasar a modos menos impactantes. Sabemos que un transporte público con suficiente utilización, el pie y la bicicleta siempre, o un vehículo privado con alta ocupación son los modos deseables, menos impactantes. Y, en tercer lugar, las medidas dirigidas a que los vehículos, a que la motorización utilizada para esas necesidades de movilidad se haga con las tecnologías y con las energías o los vectores energéticos más eficientes desde el punto de vista energético. Evitar, cambiar, mejorar. Su propuesta, por supuesto, en ese manual, que yo creo que es un manual interesante, que está dirigido a líderes urbanos, tanto institucionales como sociales, por supuesto que es consciente que hay factores que determinan cómo actuar en un caso o en otro. El principal, o un primer factor, es el propio modelo urbano. Establecen una primera tipología de modelos urbanos: ciudades en desarrollo, ciudades dispersas, ciudades congestionadas, ciudades multimodales. En el caso de Baleares no estamos en ciudades en desarrollo. Ciudades en desarrollo está pensando en países en desarrollo, grandes ciudades emergentes, con una complejidad muy peculiar, tanto de la trama urbana como de la informalidad, etcétera. Pero en ciudades dispersas, seguramente hay consideraciones de ciudades dispersas que tienen que ver con la realidad urbanística de las islas, porque las islas tienen una parte de dispersión. Por el turismo, por su origen rural, ustedes lo conocen mejor. Ciudades congestionadas, seguramente no sea el caso de las ciudades ni de las poblaciones de Baleares. Ciudades multimodales, sí. Nuestra dieta urbanística tradicional, que es tan saludable y recomendable como la nutricional, ¿no? Es la que está en riesgo, con nuevos planteamientos de desarrollo urbano, pero nosotros venimos de una realidad multimodal. Y, por tanto, las consideraciones en ese sentido pueden ser útiles. Dos consideraciones de esta propuesta de la Agencia Internacional de Energía, que son obvias y que en este foro pueden parecer obvias, que es que cuando estamos hablando de political pathway, de hojas de ruta políticas, hay que elaborar un plan, no de cualquier manera, con ciertos requisitos. Hay que implementarlo, hay que monitorizarlo y hay que hacer una revisión, ¿no? De manera que las medidas no son medidas de una vez para siempre. Lo lógico es ir adaptando las medidas en función de esa evaluación, a la luz de los acontecimientos, ¿no? Y hacen una serie de consideraciones desde la Agencia Internacional de Energía, y es interesante la insistencia de la Agencia Internacional de la Energía, pensando en eficiencia energética, porque piensa en eficiencia energética, es decir, por favor, definan usted muy bien las necesidades. Si van a hacer un tranvía, si van a hacer una carretera, si van a implantar un servicio de autobús, piensen muy bien que eso tenga un rendimiento social, económico y ambiental. Identifiquen bien sus necesidades, identifiquen muy bien y comprometan a los stakeholders. Esto no se hace desde una administración, desde las directrices políticas de quien está en ese momento en el Gobierno, ni siquiera solo con el criterio de los facultativos de la administración. Aquí hay muchos más ámbitos. Stakeholder es el término anglosajón que se utiliza, y no se trata solo, y esto es muy importante, y este quizá es un segundo mensaje, no se trata solo de implicar a las partes interesadas porque contando con ellas va a tener más legitimidad en términos democráticos, participativos, el plan. Y, por tanto, hay más posibilidades de que se aplique eficazmente porque no va a tener un rechazo, un boicot, porque se consideren partícipes de ello. Además de eso, que es verdad, implicar a los stakeholders desde el primer momento es integrar en la inteligencia, y por eso me importaba tanto señalar la idea de inteligencia desde el primer momento, es integrar en la inteligencia colectiva del plan la inteligencia que existe en la sociedad. La inteligencia que existe en quienes están implicados en el camino escolar, en quienes están implicados en las empresas que tienen que suministrar y abastecer diariamente esta ciudad y las poblaciones de la isla, el conocimiento de la universidad, el conocimiento
o la sensibilidad distinta de unos grupos u otros, de las personas con movilidad reducida, de los taxistas, es imprescindible ese conocimiento. En la implementación es imprescindible una serie de cosas, pero yo insistiría en la implicación de las partes interesadas. Es decir, no basta con diseñar bien una medida, en la implementación puede fracasar o puede acabar fracasando una medida si no se la evalúa bien. Les pongo un ejemplo, los parquímetros de Madrid, que fueron muy conflictivos y que fueron los que provocaron que yo me viera envuelto en esta cuestión. Mi background profesional es un parlamento, soy letrado del Parlamento de Madrid y mi actividad profesional es trabajar en ámbitos multilaterales de debate, de reflexión, de conocimiento compartido. Pero bueno, por avatares de la vida hubo un conflicto enorme entre los parquímetros, venía de otra serie de cuestiones, y lo que hicimos desde una fundación de perfil muy independiente, vinculada al ayuntamiento, es poner en marcha un proceso de mesa de movilidad en pleno conflicto contra los parquímetros. Se quemaban, se vandalizaban los parquímetros en el año 2006. Y seguramente fue una medida, no seguramente, yo estaba convencido, aunque eso no era lo relevante, es decir, yo no estaba trabajando en el qué, sino en el cómo. Era una medida importante, necesaria, imprescindible, pero se implementó de tal manera que generó un rechazo enorme. Un rechazo enorme que implicaba manifestaciones a diario, etcétera. Bueno, pues en la implementación estuvo en riesgo esa medida. Al final se mantuvo, pero estuvo a punto de retirarse la medida. En aquella época, en el año 2006-2007, varias ciudades que iban a poner parquímetros, algunas que lo habían ya adjudicado, no pusieron parquímetros por miedo al conflicto que se iba a generar en sus ciudades, incluido Buenos Aires, donde ya se estaba preparando unas plataformas activistas ciudadanas contra los parquímetros. Pero es como el peaje en Londres. La medida del peaje, la congestion charge en Londres, que aplica el alcalde Livingstone en el año 2002, se diseñó un poco autoritariamente, pero con inteligencia de otro tipo, no con inteligencia emocional, pero sí con inteligencia de otro tipo. Al final salió bien. Los planes de contingencia fueron espectaculares, son medidas claves de la implementación, fueron espectaculares los planes de contingencia, salió bien. Como salió bien, el alcalde Livingstone ganó unas elecciones que le daban por muerto, pero las ganó fundamentalmente porque salió bien, y entonces dijo, ahora vamos a ampliar la congestion charge, y amplió la congestion charge a la zona del oeste, confiado en el éxito anterior. Fracasó. Llegó un nuevo alcalde, y el nuevo alcalde ganó las elecciones en gran medida con la bandera de retirar la congestion charge. Al final no retiró la congestion charge. Ese alcalde fue Boris Johnson, el rubio despeinado del Brexit. Ese alcalde, cuando gana en el año 2008, no retira la congestion charge, retira la ampliación, la parte del oeste. Pero podía haberse generado un contexto tan demagógico como para haber retirado toda la congestion charge. Cuando Boris Johnson se retira... Hay que ir terminando. Sí. Vale. Perdón. Cuando Boris Johnson se retira de alcalde para dedicarse a otras cosas, él viene a decir que sería necesario revisar la congestion charge. Estaba hablando de ampliarla y de apurarla. Estocolmo es un caso, pero no lo vamos a poder explicar, de cómo la congestion charge se hace de una manera consensuada, estudiada, inteligente desde el primer momento, y con esto termino. En el año 97 los problemas de congestión en Estocolmo eran tan grandes que por pura responsabilidad desde el Gobierno se empezaron a trabajar, diseñar borradores de una posible implantación de sistema de peaje. Trascendió a los medios de comunicación y fue tal la reacción. Los medios de comunicación disfrutan mucho con esto, es carnaza, ¿no? Y desde luego no contribuyen, podrían contribuir, pero normalmente no contribuyen a generar un debate constructivo, sino más bien la canibalización de la cuestión. Pues bien, el Gobierno salió prometiendo que no estaban pensando, pidiendo casi que le sometieran a la máquina de la verdad para demostrar que en su cerebro no estaba nada por el estilo.
pasan algunos años. Fundamentalmente lo que pasa es que Londres implanta la congestion charge y alguien en Estocolmo dice, oye, lo han hecho los de Londres, ¿por qué no empezamos a pensar? Los sondeos daban un apoyo, me parece que está aquí en la diapositiva, no está, daban un apoyo de 30 y tantos % a la congestion charge y un rechazo de todo lo demás, casi 70%, 60 y tantos. El Ayuntamiento de Estocolmo, con un proceso de diálogo inteligente, serio, previendo lo que cuesta, cómo se hace, con qué TIC, a dónde se va el dinero, puso encima de la mesa, con alternativas de transporte público, puso encima de la mesa un modelo de congestion charge y dijo, vamos a probarlo 6 meses. Después lo retiramos y estamos 3 meses otra vez sin el peaje. Y luego hacemos el referéndum. Lo hicieron, todo esto solo lo apoyaban los verdes y poco más, igual que la congestion charge del alcalde de Londres, solo los verdes, frotándose las manos, los conservadores, frotándose las manos, todos diciendo, este está muerto, ¿no? Bueno, pues en en Estocolmo se hace el referéndum y sale un apoyo mayoritario, significativo, a favor de esto. De verdad que la última, perdón, es que merece la pena. ¿Por qué? Porque en el año 2003 la UITP, la Unión Internacional de Transporte Público, en un congreso importante que realizaron de aniversario, desarrollaron una serie de instrumentos de gobernanza, hicieron una suerte de encuesta donde la idea, el mensaje está recogido en esta diapositiva, es: los responsables políticos opinan que cierta medida responsablemente habría que adoptarla en un 8/10, pero ellos piensan que la opinión pública la va a recibir muy mal y que van a pagar un precio político muy alto, pongamos que lo van a apoyar un 4/10. Y entonces no la adoptan, se inhiben para no correr ese coste. La realidad es que la opinión pública la apoyaba un 7,8, simplificando. Es decir, que las medidas que son necesarias, aunque sean difíciles e impopulares, la opinión pública las acaba aceptando. Ahora bien, hay que tener la calidad en la gestión del diseño, de la implementación, de la explicación, de la evaluación, para hacer valer y defender correctamente esas medidas que no se adoptan en la mayoría de los casos porque piensan que van a pagar un precio político, partidista, electoral, como le queramos llamar. Con esto termino. Muchísimas gracias y perdón por el... Muchas gracias.